probablemente las reflexiones teóricas o algún segmento. Pero poco nos damos la oportunidad de comunicar o compartir con ustedes, bueno, cómo investigamos, qué hacemos para resolver algunas de esas dificultades que vamos elaborando o que se nos van presentando en el proceso de la investigación. Entonces esa es la intención de compartir con ustedes las experiencias de investigación desde nuestro propio trabajo académico. En ese sentido, bueno, nos dimos a la tarea, la doctora Luis Eugenia y yo en su carácter de su directora académica y yo como parte del comité organizador de este coloquio, en elaborar una serie de preguntas que les facilitamos a las compañeras que nos acompañan en la mesa. Ellas tuvieron la libertad de decidir de esas tres temáticas y de esas preguntas relacionadas con cada temática, seleccionar en qué elemento o en qué cuestión querían profundizar, ¿no? En ese sentido, bueno, el primer tema que les propusimos fue la definición de un objeto de conocimiento. ¿Qué hace usted para definir un objeto de conocimiento? ¿En qué piensa? ¿Cómo formula las preguntas? ¿Qué acciones realiza? ¿Qué papel juega en esta definición del objeto de conocimiento la teoría, las investigaciones previas, las políticas públicas, los programas educativos o las experiencias previas, bien sea las propias, las de otros investigadores o las de los docentes con los que se relacionan? El siguiente tema fue el diseño de estrategias metodológicas y las preguntas fueron: ¿cómo diseña usted una estrategia metodológica? ¿Qué tipo de consideraciones hace? ¿Qué aportaciones retoma de libros o de manuales de metodología? ¿Considera importante la creatividad en esta tarea? ¿Sí o no? Trate de explicar por qué. ¿Qué hace para construir la congruencia entre el problema de investigación y la estrategia metodológica? Y el tercer tema fue el análisis de la información. ¿Qué hace usted para analizar la información? ¿En qué se fundamenta? ¿Qué tipo de operaciones intelectuales y prácticas realiza? ¿Qué tipo de problemas tiene y cómo los resuelve? Y entonces, esa es la lógica que propusimos, pues, que tiene la intención de comunicar más la experiencia, más que el resultado de la experiencia. En ese sentido también, bueno, quiero preguntarle a las compañeras, sobre todo a Lucy y a Silvia, que la organización es, bueno, 20 minutos de exposición. Vamos a tratar de ser un poquito más breves o muy justos, de tal manera de que nos quede al final un tiempo prudente de media hora, un poquito más de ser posible, porque lo que planteaba la doctora Araceli, bueno, que es muy interesante que ustedes también establezcan un diálogo, ¿no?, acerca de sus inquietudes y acerca también de comentarios, observaciones o preguntas que quieran hacer a las doctoras que nos acompañan en esta mesa, ¿de acuerdo? Entonces, para dejar pues tiempo en las preguntas, porque luego pasa que nomás exponemos y ya se acabó el tiempo, vamos. Entonces, que sea la exposición, pero la exposición como una apertura al diálogo, ¿okay? Entonces, bueno, nuestra primera participante va a ser la doctora Lisset Ramos de Robles, que voy a leer muy brevemente su currículum, es muy amplio, de las tres para no entretenerme. No sé, doctora, pero lo que pasa es que yo me focalicé en el último punto del análisis de la información, no borré el resto. No me importa, tenían la libertad de elegir qué tema o qué preguntas. Sí, eran preguntas como generadoras, no era un guión exacto al que se tuvieran que sujetar. Y tampoco el orden, como las matemáticas, creo que el orden de los factores no va a ser el producto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo comparten la experiencia con algún tipo de actividad específica? ¿Sí? ¿Parece sí? Pero está bien. Ok, entonces, bueno, la doctora Silvia Lisset Ramos de Robles es doctora en didáctica de las ciencias experimentales y las matemáticas por la Universidad de Barcelona. Ella ha sido docente en la maestría en ciencias de la salud ambiental, la maestría en ciencias de la educación, la maestría en educación básica, la licenciatura en educación primaria y la licenciatura en biología. Dentro de sus líneas de investigación destaca educación para la salud ambiental, educación para el desarrollo sostenible y el cambio climático, la formación de profesores de ciencias y análisis de las interacciones en clases de ciencias. Bueno, ella ha participado en varios proyectos y grupos de investigación nacionales e internacionales, y dentro de sus publicaciones, así muy brevemente, les digo que bueno, tiene 12 artículos en revistas indexadas, 4 libros, 11 capítulos de libro, y ha dirigido 5 tesis de maestrías y numerosas
Ramos de Robles es perfil PROMED, que es un reconocimiento que la Secretaría de Educación Pública otorga a los profesores de nivel superior y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ya recibimos a la doctora. Bueno, buenos días. Bueno, creo que se necesita el micrófono. Pues bienvenidos, ya los felicito también a todos por las presentaciones previas que tuvieron en este coloquio. Supongo que ya están muy relajados la mayoría. Bueno, a muchos de ustedes no han tenido la oportunidad de conocerlos de manera directa o personal, algunos sí los conocí en el propedéutico, pero nos hemos visto por aquí, ¿no? También agradezco la presencia aquí de alumnas de la maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Nacional, que nos acompañan en este foro, esperando también enriquecer el tema. ¿Cómo? Ah, sí, vienen a apoyar. Bueno, entonces, sí, un poco está pensado esto, según lo que me comentaron las doctoras, en un tipo de charla informal para comentar lo que hacemos cuando hacemos investigación y cómo lo hacemos, ¿no? Yo me enfoqué principalmente en el último de los puntos, que tiene que ver con el análisis de los datos y las formas en que vamos representando esta información, ¿no? Toda esta cantidad de datos a las cuales nos vamos al campo y tomamos los datos, y después cómo analizarlos, cómo procesarlos y principalmente también cómo representarlos para que puedan ser comprendidos por los demás, ¿no? Por quienes nos van a leer. También quiero aclarar, no sé, que pues cada uno de los investigadores tenemos un estilo en relación al momento de ir a tomar los datos, ¿no? Yo me ubico de las que va a tomar los datos casi desde que inicia la investigación. O sea, a diferencia de aquellos investigadores que invierten mucho tiempo o a veces casi un año en establecer los propósitos de investigación, en buscar un marco teórico, en desarrollar una perspectiva metodológica y después llegar al campo, yo siempre, bueno, quienes han sido mis alumnos los estoy orillando porque a la brevedad posible vayan al campo a tomar los datos, porque para mí son los que nos van orientando también la reformulación, modificación del marco teórico y la perspectiva metodológica, ¿no? Entonces, bueno, para iniciar con esto, si me apoyan por favor. Bueno, estas son las preguntas generadoras que les acaba de leer la doctora Lupita, entonces a partir de estas más o menos intenté estructurar una presentación. Adelante. Bueno, la primera parte es, yo la titulé de los datos a su análisis, ¿no? Primero reconocer también como los distintos tipos de datos que podemos tener o los que podemos nosotros tomar cuando vamos al campo, reconocer la parte de los datos textuales, la parte de los datos que nosotros vamos tomando en audio y los datos que vienen en la parte de videos o fotografías, que todo esto es la parte de imágenes, ¿no? En el reconocimiento también de esta diversidad de los tipos de datos, hay que también reconocer que cada tipo de dato nos va a demandar como un análisis diferente. O sea, no es lo mismo analizar una parte textual a analizar o hacer las transcripciones de audio, o bien analizar la imagen, ¿no? Que cada uno nos manda por una ruta diferente que requiere un enfoque metodológico y una estrategia de análisis, ¿no? Entonces, partir de cuáles tipos de datos tengo yo y qué tipo de metodología o qué tipo de método, en todo caso, puedo aplicar para analizar estos datos, ¿no? Primero, suponiendo que ya fuimos al campo, tomamos algunos datos que pueden ser de diversos tipos, el primer proceso que en mi caso yo hago como investigador es organizarlos, sistematizarlos para posteriormente poderlos analizar, que incluso la misma organización de estos datos ya para mí representa un primer nivel de análisis. Cuando yo estoy haciendo mis primeras bases de datos, por ejemplo, apliqué una encuesta y la quiero capturar en una base de datos en Excel,
durante la captura, cuando yo lo estoy haciendo, ya empiezo a analizar cosas, ¿no? O incluso hay un primer nivel de análisis cuando yo diseño mi base de datos. ¿Qué voy a incorporar en esta base de datos? ¿Cómo lo voy a incorporar? ¿Y cómo lo voy a hacer? También aquí, insisto que una primer base de datos puede ser, por ejemplo, en Excel, pero no limitarnos, por ejemplo, a que tenga solo texto. O sea, solo voy a capturar ahí texto, sino que si yo tengo distintos tipos de datos, en el mismo Excel puedo poner texto y puedo poner imágenes para irlos de alguna manera relacionando, ¿no? Entonces, la intención de organizar los datos es también hacerlos accesibles para su análisis. Por ejemplo, un primer nivel también cuando tenemos audiograbaciones o videograbaciones es hacer las transcripciones de las mismas, ¿no? Que más adelante también profundizaré en esta parte de hacer transcripciones no solo de manera literal, sino usando las convenciones para que esta transcripción no pierda su sentido, es decir, incorporar ciertos símbolos en la transcripción de tal manera que refleje de la manera más cercana a cómo esto fue dicho. O sea, si yo subí el tono de voz, si bajé el tono de voz, si hablé y habló otra persona al mismo tiempo que yo, eso debe de quedar en la transcripción. No debería de perderse porque entonces ya estaríamos como alterando lo que se dijo. Entonces, cuando hagamos una transcripción, tratar de utilizar estas convenciones para hacer las transcripciones y que represente de la manera más fiel lo que fue dicho, ¿no? Y otra parte importante también es la digitalización de estas evidencias. Probablemente tomamos fotografías de los trabajos de los estudiantes o sacamos fotocopias o tenemos distintos materiales, entonces algo importante es digitalizarlos para tenerlos ya ahí y poderlos usar de manera más sencilla, ¿no? Más práctica. Bueno, entonces cuando yo estoy haciendo o tengo mi primer base de datos, o tengo las transcripciones, o tengo algo ya digitalizado, pues algo que vuelvo a retomar es, bueno, ¿y cuáles fueron como los propósitos iniciales de mi investigación, ¿no? ¿Qué pretendía yo cuando fui a tomar los datos? ¿Por qué? Porque puede ser que estos prevalezcan o que se puedan modificar conforme los datos, conforme lo que encuentre yo en esta realidad, ¿no? Probablemente estos propósitos se van a ir modificando, si no, pues si voy y tomo datos y no corresponde ninguno a los propósitos, me puedo traumar, ¿no? O de pronto dicen ustedes, es que no encontré nada, no hay nada, o sea, de lo que yo buscaba en la realidad no hay nada. Bueno, sí hay algo, pero no lo que tú inicialmente buscabas, ¿no? Entonces, esto es como, hay que dejar que la realidad hable y no partir de la idea de que ahí no hay cosas, porque luego cuando empieza uno a describir los datos dice, no, es que el maestro no hizo esto, los alumnos no hicieron esto, en la escuela no hay esto, pero bueno, no nos dicen lo que sí hay, que es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que sí hay ahí? Entonces, que los propósitos iniciales no nos limiten a ver esos datos que nosotros fuimos a recabar, ¿no? Por lo tanto, también aquí es un momento de definir o redefinir este enfoque teórico-metodológico que nosotros habíamos planteado, ¿no? Porque en función de estos datos puede ser que un enfoque teórico diferente o una perspectiva teórica diferente nos puedan dar más luz a los datos que nosotros tomamos, ¿no? De pronto vamos como con estas ideas de quiero ver cómo se desarrolla este concepto en la realidad y lo que encontramos es más que eso, ¿no? Entonces también es un momento con estos datos de redefinir esta parte de los enfoques tanto teóricos como metodológicos. Algo importante también cuando empezamos a hacer el primer análisis de los datos es delimitar quiénes van a participar en ese análisis, porque de pronto consideramos que solo nosotros, los que estamos haciendo la investigación, somos los únicos que los van a analizar, ¿no? Entonces, podemos hacer un primer análisis nosotros, pero luego cuando hablamos desde una perspectiva más cualitativa, interpretativa, es importante que los datos se construyan junto con las personas con las que tomamos los datos, en la medida que sea posible, ¿no? O construimos unas primeras categorías y regresamos con estas personas que participaron a ver si lo que nosotros estamos interpretando en los datos es efectivamente lo que ellos nos quisieron decir o lo que ellos están viviendo, ¿no? Que es una forma también de validar nuestras primeras impresiones sobre los datos, ¿no? Regresar con
sujetos que nos aportan la información, sino que co-construyen los datos y el análisis junto con nosotros. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces también aquí hay una parte de cómo queremos analizar los datos, ¿no? Que va desde la parte más artesanal hasta ya la parte del soporte tecnológico, ¿no? De los nuevos software para el análisis de los datos. Están los investigadores que probablemente queremos o quieren seguir usando colores, borrador, lápiz, tener todas las hojas extendidas en el piso, en el escritorio para ir haciendo esto, buscar estas palabras que se repiten probablemente quien hace análisis conversacional, o están aquellos que ya utilizan o implementan este apoyo de las tecnologías de la información para hacer este análisis de los datos. Entonces tenemos nuevas maneras tanto de producir los datos como de procesarlos y de analizarlos gracias al apoyo de estas tecnologías de la información en la investigación cualitativa. Principalmente a partir de los 90 empiezan a proliferar estos programas específicos para el análisis de datos cualitativos, ¿no? Que algunos de nosotros quizá por temores o por desconocer cómo se manejan y tal, nos ponemos en esta predisposición a no utilizarlos o a no implementarlos. Sin embargo, bueno, mucha gente pensaría que aquí el investigador pierde como esta posibilidad de explotar sus interpretaciones y ideas, pero en última el software no es el que analiza, ¿no? Sino el investigador es el que le dice cómo analizarlos, cómo relacionarlos, cómo ir interpretando esto, ¿no? Entonces, a partir de estos nuevos programas también se puede facilitar el análisis de datos, ¿no? Implementarlos, sobre todo estos son para enfoque más de análisis cualitativo, interpretativo. Entonces aquí tenemos como tres tipos de investigadores, ¿no? Los que prefieren las técnicas artesanales de trabajo, ¿no? Y siguen creyendo que esto es como lo mejor, los que privilegian el uso de programas generales multipropósito, o bien los que utilizan ya los programas específicamente diseñados para el análisis de datos cualitativos, como estos otros, ¿no? Entonces es como, bueno, aquí la invitación es ir pasando, ¿no? A este proceso también de apoyo con estos nuevos software. A veces alguna de las limitaciones es el costo, ¿no? Que tienen estos, pero también algunos tienen algún demo que se puede descargar y lo podemos utilizar durante un tiempo. Y ahora ya venimos a, si ya analizamos una primera parte de la información, es cómo la representamos. O sea, todo lo tengo que escribir de manera narrativa y hacer 200 páginas solo textuales. O sea, donde la palabra sea el único elemento para representar o la única forma de representar la información, o también puedo incorporar imágenes, puedo hacer gráficas o puedo utilizar algún tipo de imágenes de tipo abstractas o diagramas, ¿no? Que fue lo último que yo estuve trabajando con esta generación del cuarto semestre del doctorado, de tratar también de representar estos datos en algún tipo de diagramas, es decir, pasar como de lo concreto a una forma de representación abstracta. Esto lo pongo porque una de las preguntas decía, bueno, ¿y qué procesos mentales usted realiza para representar o para analizar los datos? Pues yo me los imagino también, ¿y esto cómo se representaría en un diagrama, ¿no? ¿Cómo lo puedo representar de otra manera, además del texto o de la imagen? Entonces, creo que lo siguiente fue que puse un ejemplo, porque a veces me cuesta hablar cosas sin poner ejemplos directos, ¿no? Y voy a utilizar ejemplos de análisis de interacción en aulas de ciencias multilingües, ¿no? Entonces, ¿cómo he utilizado, no? Primero, bueno, los datos que se retomaron fueron de la interacción en aulas de ciencias, en pequeños grupos. Entonces yo tenía datos en video y tenía datos también escaneados, pues de los trabajos de los alumnos. Entonces yo tenía un concepto teórico de campo, el concepto de campo de Bourdieu, que utilizaba una perspectiva sociocultural, que me enfocaba yo a un análisis micro de la interacción y secuencial, y un análisis también de la conversación. Desde dos enfoques, como eran aulas de ciencias multilingües, me interesaba saber qué pasaba desde didáctica de las ciencias y qué pasaba desde la didáctica de la lengua extranjera. Eran aulas donde se aprendía ciencias e inglés como lengua extranjera de manera simultánea, ¿no? Entonces tenía como yo que dar cuenta a dos campos de la didáctica de qué estaba pasando ahí. Bueno, y entonces de manera muy rápida quiero presentarles como este tipo de diagramas, ¿no? Si le das más para que aparezca,
el maestro de ciencias, el turno baja, ¿no? Entonces, la mayor parte de la conversación estaba con el maestro de ciencias, ¿no? El de inglés solo tenía muy pequeñas intervenciones que quedan en la parte de arriba, pero después de una etapa de intervención vemos cómo los turnos ya se van mediando, ¿no? Ya hay una participación de uno y otro. Esto es un diagrama que pudiera no decir nada, pero detrás de ello hay todo un tipo también de análisis, ¿no? Pero que es una forma distinta de representar información. Siguiente es la parte de las transcripciones, ¿no? Cómo utilizar también distintas simbologías, si se hablan distintas lenguas, marcar cada una de manera diferente. Cada símbolo de los que ustedes ven ahí tiene un significado, que quiere decir sube la entonación, baja la entonación, hace una pausa, habló al mismo tiempo que la otra persona. Entonces hay un reporte del dato textual, se acompaña también con imágenes y después también se puede representar en forma de diagrama. Si damos uno más, porque ya se me acabó el tiempo. Entonces, este tipo de diagramas también nos ayuda para decir, bueno, y en esta interacción entre los alumnos, ¿qué pasa? ¿De qué se habla? Esto es una clase de ciencias, entonces yo diseño estos diagramas e intento poner aquí, quien toma la palabra hace una relación entre el crecimiento de la planta y una semilla, es una relación compleja, es una relación simple, y entonces voy representando a lo largo de la interacción en el aula cómo van relacionando los distintos elementos de los cuales están hablando ellos. Siguiente, esto es otro diagrama que me ayuda a explicar el cambio en el uso de las distintas lenguas que se presentan en el aula, cuando hablan español, cuando hablan inglés y cómo se va intercalando este uso. Adicional estos diagramas a toda la parte de explicación textual que uno hace con las transcripciones y las imágenes. Entonces, por último, mis reflexiones es que para hacer este tipo de representación de datos voy como en una secuencia dialéctica que va del dato concreto a una representación abstracta y al revés, que voy de la complejidad de la realidad a lo sencillo, a representarlo de manera más accesible, y que voy como de una sola forma de representar la información a las múltiples formas, ¿no? A la multimodalidad, para que esto quede como más claro, ¿no? Presentar el mismo dato de distintas formas. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradezco a la doctora Giselle su exposición, lo que nos ha compartido y también, bueno, muy respetuosa con nosotros. Vamos a dejar entonces para que tomen nota de sus inquietudes y preguntas para el final. Nuestra siguiente participación va a ser de la doctora Araceli López Ortega, también la presento de manera muy breve. Ella es doctora en Educación por la Universidad La Salle, es investigadora de la Universidad de Guadalajara y del ICIDEN. Ha sido docente y ha dirigido tesis en la maestría en Ciencias de Educación del ICIDEN, en la maestría en Desarrollo Humano en ITESO, en la maestría en Pedagogía y Desarrollo Social de la Universidad Panamericana, en la maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior de la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesora en la maestría y doctorado en Investigación Clínica, en la maestría en Nutrición, en la maestría en Salud Pública. Su línea de investigación es currículum. Y los temas que ella toca en sus publicaciones, no voy a hablar tanto del número de publicaciones, pero los temas que ella toca en sus publicaciones son aprendizaje situado, competencias profesionales, la tutoría, la evaluación del desarrollo curricular, la práctica docente, la relación entre asesoría y andragogía, y guías metodológicas, tanto para el diseño curricular por competencias como para la investigación. La doctora Araceli ha sido ponente, comentarista y conferencista en diversos eventos locales, nacionales e internacionales, y es profesora perfil Gómez. Le cedo la palabra y les pido un aplauso para mí. Muchas gracias. Antes que nada, antes de iniciar, quiero dar las gracias a la doctora Lupita García Alcaraz por la invitación a estar el día de hoy aquí en este panel, ¿no? Y bueno, a mí no me quedó claro que teníamos que seleccionar, entonces realmente yo trabajé sobre todas las preguntas que ella nos va a mandar, ¿no? Y bueno, quiero iniciar con algo que aparentemente sería muy obvio.
Y yo voy a empezar con la definición de un objeto de conocimiento. ¿Qué se hace para definir un objeto, no? Esta cuestión que aparentemente es muy obvia, es la cuestión del tiempo. Lo primero que tenemos que pensar es en el tiempo, porque si no lo tenemos, difícilmente vamos a hacer una construcción absolutamente de nada. Porque el primer paso para la construcción es leer. La lectura nos va a permitir explorar y generar ideas que nos permitan desarrollar de mejor manera la investigación. Yo particularmente tengo diferentes fuentes. Las principales para mí siguen siendo los libros, revistas, ensayos, tesis. Siempre trato de tener testimonios de expertos. No descarto los periódicos, por supuesto la búsqueda que se puede hacer por internet a través de los diferentes bancos de información especializada. En fin, se trata de buscar prácticamente todas las fuentes posibles de información que estén relacionadas con el objeto. Yo particularmente sigo utilizando muchísimo las fichas. Todavía tengo los ficheros, que son muy útiles. Claro, ya ahora trabajamos mucho con las fichas electrónicas también. Sin embargo, lo anterior no lo descarto bajo ninguna circunstancia. De hecho, les sugeriría que trabajen con las fichas, ¿no? Hay una cuestión que también particularmente cuando estoy haciendo la lectura y estoy en este momento de construcción que me ayuda mucho, ¿con qué trabajo las lecturas? Digo, no es casual, la gran mayoría de los que están aquí han sido mis alumnos. ¿Por qué les pido mapas conceptuales? Porque yo hago mapas conceptuales. Yo particularmente, una forma de organizar todo esto es a partir justamente de los mapas conceptuales. Una vez que hago esta construcción es cuando empiezan, hasta entonces surgen en realidad para mí lo que podría plantear como las primeras preguntas, ¿okay?, que reflejen lo que yo quiero investigar. Déjenme señalarles que cuando me invitaron a esta plática dije, bueno, yo puedo hablar, yo particularmente me muevo en dos campos, el campo de la salud y el campo de la educación. Pero dije, bueno, esto es para el panel de ICIDEM, donde lo que se trabaja es investigación de corte educativa. Y entonces de lo que voy a hablar es de mi experiencia a partir de la investigación educativa que yo particularmente he desarrollado, ¿no? Y contestando, o sea, un poco lo que está aquí es tratando de responder a las preguntas que nos señalaban, ¿no? Para mí algo fundamental es el estado del conocimiento. Analizar el estado del conocimiento. Antes de iniciar cualquier investigación y realmente empezar, bueno, vamos viendo qué hay, qué han dicho otros, cómo lo han trabajado, a partir de qué, cuál es su sustento, cómo puedo llegar yo a lo que conocemos como la frontera del conocimiento. Porque no tiene caso estar indagando cosas que, bueno, otros pues ya lo resuelven y hasta de mejor manera quizás que uno, ¿no? Entonces, aquí lo importante es el cómo se presenta el estado del conocimiento. El estado del conocimiento en realidad es un texto formal donde se va analizando la información, no se presentan las fichas, se tienen que trabajar las fichas, o sea, analizar prácticamente toda esta información, ¿de acuerdo? Con respecto a, nos preguntaban, bueno, ¿qué papel juega la teoría? Todo. Digo, se van a encontrar aquí mismo, seguramente van a encontrar algunas posiciones que no exactamente van en la misma dirección. Tenemos diferentes posiciones teóricas, diferentes posiciones epistemológicas, nos manejamos en paradigmas diferentes, por lo tanto es muy importante obviamente trabajar la teoría, ¿de acuerdo? Nos preguntaban qué papel juegan las políticas. Híjole, para mi línea de investigación todo. Las políticas y la normatividad en realidad nos condicionan. ¿Por qué? Cuando hablamos de currículum, podemos terminar procesos muy interesantes que tienen que ver con esto, pero desgraciadamente el rezago que existe sobre la generación de determinadas políticas o del cambio de determinada norma no nos deja, ¿okay?, realmente llevar a la realidad muchas de las cosas que nosotros en la investigación efectivamente sí encontramos. Por lo tanto, las políticas no van a la par que el avance realmente, y mucho menos la cuestión de la norma, ¿de acuerdo?
quiero señalar, hay una diferencia inmensa entre lo que es las instituciones públicas y las instituciones privadas. Porque cuando uno desarrolla investigación para la institución pública, pues está condicionado a esto. Pero ¿qué pasa cuando uno desarrolla investigación para instituciones que tienen que ver con lo privado? Ellos no se lo piensan, ellos lo ejecutan. A ver cuáles fueron los resultados, qué necesita, qué se requiere. ¿Le parece bien para el próximo semestre? Qué barbaridad, ¿no? Mientras que acá uno tiene que luchar con todo un marco burocrático, administrativo, de consensos, y entonces, bueno, esa es una parte muy importante, ¿no? Eso es con respecto a toda la primera parte. En la segunda nos preguntaban, bueno, ¿cómo le hacemos nosotros para hacer el diseño de estrategias metodológicas? Yo lo que no pierdo de vista nunca, ya para entonces, se han planteado las preguntas, está planteado el objetivo, y se trabaja, si es investigación educativa, normalmente trabajo supuesto, sin perder de vista esto. Bueno, ¿qué necesito yo para responder a la pregunta? ¿Qué necesito yo para dar cuenta del objetivo? ¿Ok? El supuesto está ahí, yo tengo una idea de por qué creo que sucede o pasa determinada situación. Y entonces aquí es donde se empieza a trabajar realmente en esta estrategia metodológica. Debo decir que no es fija. En la cuestión cualitativa, la verdad es que se va ajustando, o sea, conforme vamos avanzando en el propio proceso de investigación, vamos haciendo lo que acá, afortunadamente yo puedo ir en el paso 10 y regresarme al paso 2, al paso 3, al paso 4 y no hay ningún problema. Podemos combinar perfectamente bien métodos dentro de la metodología. Aquí cabe hacer la separación entre lo que entendemos por metodología y lo que entendemos por método. Entonces va a depender de cómo yo problematicé, cómo afiné finalmente todo esto. Y que no es al revés, no es decir, bueno, voy a hacer una investigación y yo lo quiero hacer con investigación-acción. No es que a mí me gustó mucho cuando presentamos teoría fundamental y entonces yo voy a hacer mi investigación con teoría fundamental. No, más bien depende de cómo vamos haciendo esta construcción, y el propio proceso de la investigación nos va pidiendo metodológicamente qué es lo que tenemos que hacer. E incluso en ocasiones giramos el método, Inicialmente empecé con un método, pero hay necesidad de ir a otro y perfecto. O igual, le voy a robar algunas técnicas a alguno de los métodos, porque en este momento me permite a mí, ya cuando estoy en trabajo de campo, sacar determinados dato empírico que necesito, y entonces, bueno, me voy a una técnica que no necesariamente es el método, pero es lo que yo tengo que cuidar acá: coherencia epistemológica. Digo, no podemos estar combinando, porque hay quienes están entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Hay que ser, o sea, si estoy en lo cualitativo, pues voy a hacer una cuestión cualitativa y no una cuestión cuantitativa, ¿no? Yo sí creo que aquí también es muy importante la capacidad de cada uno de los investigadores. Obviamente para la toma de decisiones de cómo se va armando esta propia estrategia metodológica, ¿no? Nos preguntaban si la creatividad es importante. Claro que es importante, es sumamente importante. O sea, la capacidad que nosotros tenemos para ver más allá nos permite, y es lo que hace la diferencia al final de cuentas, ¿no? En cuanto al análisis de la información, ¿cómo viene el tiempo? ¿Bien? Bueno, primero, yo particularmente todavía empiezo con cuestiones artesanales. Debo decir que el trabajo, el que me gusta es el Atlas Team, pero hay algunas cuestiones artesanales que definitivamente no las cambio. Coincido con Lisette cuando plantea que prácticamente cuando se va recogiendo el dato, cuando uno va trabajando, empiezan las primeras inferencias, empieza prácticamente el primer análisis, que posteriormente uno lo lleva y lo puede trabajar de diferentes maneras. Depende de qué estemos hablando, depende de qué esté desarrollando, y también depende del propio método. O sea, no hay una receta para esto, hay diferentes formas. Igual podemos estar trabajando una triangulación de datos, podemos estar trabajando, yo particularmente he trabajado, y es muy interesante, por ejemplo, trabajar la triangulación entre investigadores, donde de pronto nos dan para analizar una serie de datos, ¿ok? Y nos juntan a los investigadores. Es otra forma de validar el dato, ¿no? Entonces,
nos preguntaban, bueno, ¿qué operaciones intelectuales se requieren y se necesitan para hacer esto? Yo creo que lo primero es la capacidad de análisis y síntesis, de manera permanente. No solamente esto, la capacidad también que debemos de tener para explicarnos, para ver lo que está ahí y cómo a partir de toda la cuestión teórica, toda la fundamentación, yo puedo explicar esto. Por supuesto, la interpretación. Digo, podemos tener el software más poderoso de análisis, lo último que nos cuesta, es más, no lo venden en dólares, tenemos que pagar en euros por él. Bien, de algo de lo que no nos vamos a escapar jamás, va a ser de la interpretación. Nos va a ayudar con las configuraciones, con las gráficas que ya nos presentaban, pero la interpretación obviamente va a ser nuestra, ¿no? Esto nos permite estar haciendo, bueno, de manera permanente, pues construcciones conceptuales. Yo aquí de momento me quedaría, porque a mí sí me gustaría más, porque dije, bueno, nos podemos platicar muchas cosas, pero me interesa más, ¿a ellos qué les interesa saber? A mí me interesa mucho que ustedes pregunten y a partir de ahí poder dar respuesta, ¿no? Entonces yo me quedo aquí con el... No sé si me pasé por eso. No, bien. Bueno, muchas gracias a la doctora Araceli López Ortega por su intervención, por compartirnos estas experiencias, estas ideas. Y bueno, para seguir justamente, dejar tiempo para el diálogo, sin más preámbulo, quiero presentarles, o volverles a presentar, porque bueno, eso de presentar como si no nos conociéramos, ¿verdad? A lo mejor dar un cachito de su amplio currículum de la doctora Luz Eugenia Aguilar González. Ella tiene un doctorado en educación por la Universidad de Guadalajara. Tiene una experiencia académica relacionada desde ser profesora de la licenciatura en letras, de la licenciatura en comunicación, bueno, actualmente ha sido coordinadora de la maestría en ICIDE, y su especialidad como investigadora es la comunicación educativa. Dentro de esta línea de investigación de comunicación y educación ha desarrollado distintos proyectos, nada más quisiera señalar 3 que han tenido apoyo de Huetzical y o de CONACYT. Uno es escritura académica en estudiantes de pre y posgrado, otro es estructuras de convivencia generadoras de violencia y uno más, construcción de significados culturales de los espacios virtuales de socialización en jóvenes. Tiene numerosas publicaciones, les voy a mencionar muy brevemente en revistas españolas, en revistas de la Universidad de Guadalajara, numerosos capítulos de libros también, ponencias en congresos en Latinoamérica, en congresos en Europa, en el congreso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, etcétera, ¿no? Ha dirigido también numerosas tesis dentro de nuestra institución en el doctorado en investigación educativa aplicada y por supuesto en la maestría en ciencias de la educación. También pertenece a distintas redes de colaboración académica y cuenta con perfil PROMED y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Un aplauso para la doctora. Gracias, pues siguiendo aquí para no ahondar en algunas cuestiones que hacemos igual, yo creo que todos los investigadores y que ya se están planteando aquí, yo quiero exponer algunos de los elementos que también les digo a mis alumnos y que a veces se pierden y que no aparecen en los libros de metodología, que son como esas ocasiones en que sufrimos la gota gorda los investigadores, ¿no? Ustedes van empezando y les gusta la investigación y de alguna manera están aquí haciéndolo, pero cuando uno ya es investigador de hace algunos añitos para acá, pues ya es más fácil ir definiendo nuestro objeto de conocimiento porque ya tenemos una línea de trabajo, ¿no? Yo ya tengo trabajando, por ejemplo, escritura desde mi tesis de maestría y entonces es una línea que me gusta mucho y eso determina también cómo voy trabajándola. Ya tengo marcos teóricos muy fijos y entonces a lo que yo me voy directamente es al trabajo con los textos, ¿no? Armar los corpus de trabajo, irlos analizando. Y bueno, si bien es cierto que la computadora me puede ayudar, pero yo tengo que analizar enunciado por enunciado y eso implica
También usar mucho el lápiz y papel, como decía, dice, ¿no? Tener todas las hojas, ir viendo cuáles son las constantes, etcétera. Entonces yo trabajo mucho con lápiz y papel y con el trabajo directo con los textos. Sin embargo, en otras investigaciones donde también he participado, pues sí, el trabajo en computadora, con software especializado, etcétera, sí es una necesidad y nos ayuda mucho. El hecho de que yo ya tenga como mis objetos bien definidos no implica que no tenga que plantear preguntas y no implica que no tenga que plantear supuestos, tengo que hacerlo. Y eso también, al igual que ustedes, me tarda un rato, ¿no? Tengo que revisar, tengo que leer, hay que leer mucha bibliografía, como ya decían aquí las doctoras previamente, y el internet sí es una de las opciones, pero no es la primera. ¿Sí? Primero me voy a los libros, a lo que hay, y después ya me voy a las búsquedas en internet. Desgraciadamente, de unos años para acá yo he visto que, por ejemplo, el buscador Google o Google ha venido demeritando su búsqueda. De antes tener como el Google académico, donde nosotros podíamos entrar a ver páginas ya muy especializadas, ahora ya trae como artículos importantes, pero ya en menor medida. Entonces hay que buscar más en bases de datos o en otros espacios, porque realmente el internet se ha ido como comercializando mucho más, sabemos la empresa que es Google, ¿no? Entonces este tipo de cuestiones nos hace abrirnos hacia otras posibilidades. Sobre todo yo he encontrado mucho más textos en otros idiomas, en francés y en inglés, específicamente en mi área, lo que también implica que yo tengo que aprender a leer al menos en esas lenguas para poder tener los conocimientos que se están trabajando en esas áreas, ¿no? Y traer lo último a lo que yo estoy haciendo. Entonces de ahí ya empiezo a formular mis preguntas, y una vez que formulo las preguntas también esquematizo mucho. Algo que yo aprendí en mi doctorado fue hacer esquemas. Yo no estaba acostumbrada a hacer esquemas y todo lo hacía como lo escribía, ¿no? Lo redactaba. Pero en el doctorado aprendí que uno tiene que empezar a abstraer conceptos, definir, o sea, eso es lo principal, definir los conceptos, tener muy claros los conceptos. Y yo estoy hablando de zona de desarrollo próximo, un concepto que les encanta, que a los alumnos y a los maestros, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la zona de desarrollo próximo? Primero lo defino, y una vez que lo defino lo empiezo a relacionar con otros conceptos que también tengo por ahí. A lo mejor tengo el concepto de mediación, tengo el concepto incluso de convivencia, como trabajamos en una investigación acá con la doctora Liliana. ¿Y cómo articulo todo eso? Pues primero lo tengo que definir. Y una vez que lo defino, no tengo que perderlo de vista, que es parte de un marco teórico mucho más amplio, que no es el de zona de desarrollo próximo. O sea, eso se desprende de ese marco teórico. Entonces nunca debo perder como ese vínculo, digamos que hacia la teoría. Y después de ese concepto, me tengo que ir a ver cómo voy a observar la zona de desarrollo próximo en algo que no es observable, porque son acciones que no son observables. Entonces lo tengo que ver en las acciones de los sujetos. Entonces ya me bajo hacia lo metodológico. Y ese cuidado o ese ir y venir desde un concepto eje que estoy manejando hacia la teoría y hacia los observables, pues es algo que son operaciones que se tienen que hacer, y aquí pues estoy cruzando ya lo metodológico y el análisis de la información, porque es necesario tener mucha claridad en este proceso, ¿sí? Y entonces ahí también digo, bueno, y este concepto de zona de desarrollo próximo, que es tan particular, que es tan específico, ¿cómo lo puedo relacionar con lo que está pasando ahorita con el currículum, con la reforma educativa, con las políticas educativas? O sea, ¿esto qué tiene que ver? Es decir, a mí me gusta mucho, y yo lo digo en mis clases, dimensionar los objetos. Es decir, un concepto que tiene que ver con algo que sucede en interacciones y en el interior de los sujetos, esto cómo se relaciona con una política pública, por ejemplo, o cómo se relaciona con una línea de investigación, o cómo se relaciona con lo que está diciendo ahorita las OCDE, que van a ser las políticas educativas. Y por otro lado, cómo se maneja esto por un profesor en el aula, o cómo se desarrolla dentro del aula, ¿no? Entonces yo tengo que hacer también las dimensiones del problema, que son las macro,
digámoslo así, que tienen que ver con las políticas, con el currículum, etcétera, y las micro que tendrían que ver con lo que sucede meramente en el aula, ¿no? Entonces yo permanentemente estoy haciendo esas vinculaciones que me permiten tener mayor apertura, mayor visión en lo que estoy haciendo y poder llegar a niveles de abstracción más amplios, ¿sí? Otra de las cosas, bueno, y de ahí ya derivo lo que serían las estrategias metodológicas. Yo también ya tengo muy claro lo que voy a hacer, porque por lo general pues hago análisis de textos, o análisis de conversaciones o análisis del discurso. Entonces ya tengo muy claros mis procedimientos metodológicos, pero algo que me ha movido un poquito últimamente es que he empezado a trabajar en equipos de investigación. Anteriormente la investigación era como muy individual, ¿no? También depende del tipo de investigación que uno haga, pero uno se metía a su cubículo, a su oficina, a lo que fuera, y hacíamos la investigación solitos. Ahorita ya las exigencias son distintas y trabajamos más en equipo. Y el trabajar en equipo me ha permitido discutir todos estos marcos que yo ya tengo con los colegas y también tener un mayor aprendizaje o un aprendizaje distinto al que yo tenía cuando trabajaba sola. Entonces esto de que ahora se habla de redes de investigación, de equipos de trabajo colaborativo, no es algo que esté nada más en el discurso, sino ya es algo real que estamos viviendo. Y a mí me ha gustado mucho esta experiencia porque me ha permitido ampliar mi objeto de investigación. Por ejemplo, si yo manejo lo del análisis del discurso, pues sé que otros compañeros van a manejar la parte estadística y otros van a manejar la parte, no sé, conversacional, y eso va completando el trabajo y todos aprendemos y participamos en grupos de discusión, que es muy interesante hacerlo. Y de ahí, de esas experiencias, pues donde nosotros nos enriquecemos y venimos a hacer el diálogo o tratamos de hacer el diálogo con nuestros alumnos. Y bueno, estos coloquios también tienen ese tipo de intención, ¿no? De construcción conjunta del conocimiento. Eso es algo que he aprendido últimamente y que me ha gustado mucho, porque nos permite ser más precisos, tener más regulación en el análisis de la información, aprender nuevas metodologías, etc. Y bueno, específicamente pues en el análisis de la información, creo que esta es una de las partes más difíciles, que sí se necesita mucha creatividad, se necesita mucha niveles de abstracción, de síntesis. Yo les recomiendo mucho, hagan esquemas, dibujen, rayen, mapas conceptuales, semánticos, cuadrados, triángulos, nubecitas, lo que ustedes quieran, pero esto permite ir articulando, ideando, viendo las relaciones, viendo las dimensiones. Si ustedes ven cualquier libro teórico, cualquiera, digamos ya de teóricos reconocidos, van a encontrar esquemas, van a encontrar figuras, van a encontrar fotografías. Esto es lo que permite ir pensando los objetos. Y otra cosa que también tiene que ver con la creatividad, y yo también les digo mucho a mis alumnos, vean cine, lean literatura. El cine, la literatura, los cómics, bueno, a mí me gusta leer cómics, escuchen música, todo este tipo de elementos que uno dice, ¿eso qué tiene que ver con la investigación? No es nada más para la recreación, claro que es para la recreación, yo soy de letras y me gusta leer, pero literatura, pero la cuestión es que uno leyendo va generando, por ejemplo, leyendo literatura, le permite aprender las formas de narrar, sobre todo en lo cualitativo necesitamos mucho lo narrativo. ¿Y cómo narro? Pues como si fuera un cuento, pero no cualquier cuento, sino tengo que ir narrando experiencias sistematizadas, analizadas, etc. Pero si ustedes leen, por ejemplo, a Clifford Geertz, por decir algo, ¿no? Ven como si fuera un cuento de cómo llega él a una comunidad y empieza a verla y cómo lo reciben, etc. ¿Cómo logro ese nivel de narración? ¿Sí? Pues leyendo cuentos, literatura. Además, no solamente eso, yo a veces cuando estoy viendo una película digo, ¡ay! Eso ejemplificaría perfectamente este fenómeno que yo estoy viendo en mi investigación. Y si también ustedes revisan, sobre todo los teóricos críticos son los que hacen esto de la teoría crítica, siempre están relacionando los fenómenos con fenómenos populares, los fenómenos sociales que están sucediendo con fenómenos populares, porque los fenómenos sociales ocurren porque hay también contextos determinados que están propiciando que se den. Y entonces eso a mí me ha permitido también como aprender a narrar de otra manera,
que se me ocurran más ideas, etcétera, ¿no? Entonces yo si los fines de semana leo, veo tele, veo películas, veo muchas cosas que me permiten ir articulando también mi investigación, ¿no? Uno como investigador como que nunca deja de pensar. Y bueno, también me gustaría dejarle ahí, porque lo demás creo que las compañeras ya lo dijeron y coincido. Yo sí soy la que empiezo con teoría, yo voy al campo para un diagnóstico inicial, después vuelvo a la teoría y luego ya hago el trabajo de campo. Un poco ese es mi procedimiento, pero sí me gustaría también ayudarlos, escucharlos, a ustedes para poder entablar la conversación. Muchas gracias. Quisiera reconocer y agradecer muy sinceramente el trabajo de las compañeras por compartir estas experiencias como investigadoras, y créanme que realmente no es algo fácil, ¿eh? Luego nos dicen pues que una ponencia o un artículo, sí, pues nos cuesta trabajo pero lo hacemos, pero que nos pregunten, comparte tu experiencia en investigación, y ya no es tan fácil, ya no es tan fácil, porque nos remite a enfrentar a lo mejor nuestros propios fantasmas y a repensar. Es un proceso de metacognición finalmente, ¿no? ¿Cómo hago lo que hago? ¿Cómo le hago para pensar? ¿Qué problemas me enfrento? ¿Cómo los resuelvo? Etcétera. Entonces sí quiero agradecer verdaderamente a mis tres amigas y compañeras por atreverse y hacer el esfuerzo de compartir esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues, a ver, queridos estudiantes, amigos y colegas, aprovechen. Inquietudes de cualquier tipo, se trata de que sea una conversación verdaderamente amigable, ¿no? Esta es la parte psicoanalítica así es, del coloquio. O sea, ¿qué vieron en sus presentaciones? Pregúntales a las compañeras. A ver, ¿qué les duele? ¿Qué les quita el sueño? ¿Dónde están atorados? De la investigación, ¿eh? Sí, consultorio sentimental tampoco. No, tampoco. Buenas tardes, muchas gracias a las cuatro y a todos. Yo es una pregunta inicial, o sea, sé la trascendencia de hacer estos procesos metacognitivos y escribir, hacer investigación implica, pero por ejemplo, de esta experiencia, ¿realmente la han recuperado en su proceso de formación? ¿O dónde se recupera esto que ahora vemos y escuchamos en los procesos de formación en los que ustedes participan? Pero a ver si ¿qué escriben de ese proceso de hacer investigación? No de reportes de investigación. Del hacer. ¿Han escrito algo sobre esto que están diciendo ahorita? Bueno, en esta parte, por ejemplo, parte de los esquemas que yo presenté aquí, que era como una forma de instrumentos que me permitían registrar la información, en estas aulas de ciencias multilingües, ¿no? Uno de los, publiqué un artículo en una revista que se llama Enseñanza de las Ciencias, donde me pidieron que exclusivamente publicara esta parte de construcción de los diagramas, ¿no? Incluso de decir cuáles fueron como los primeros diagramas que yo construí, porque para llegar al diagrama que uno presenta ahí, hay como 4 probablemente detrás de eso, ¿no? Que son como 4 borradores de cómo capturar la información. Ponía a los alumnos, el alumno, este alumno dice esto, y entonces iba analizando todo. Entonces, para llegar a esto, hay como 4 esquemas anteriores. Entonces, piden que de pronto el investigador publique este proceso que no aparece directamente ya en los reportes, ¿no? Entonces, sí lo he publicado y lo he utilizado también con mis alumnos, por ejemplo, en el doctorado, cuando les pido, o sea, a ver, ahora esto, represéntamelo en un esquema. ¿Cómo se comportaría esto en un esquema, no? Y bueno, no están aquí los alumnos del 4º semestre del doctorado, pero los traje casi todo el semestre haciendo esquemas para que representaran este comportamiento de los datos en función de los referentes teóricos que ellos utilizaban. Entonces yo creo que sí lo he aplicado en los 2 ámbitos, en los procesos de formación propios, en los que trabajo con los estudiantes, y en la publicación también de este proceso. Sí, yo creo que eso se está
parece que tu pregunta iba en el sentido de lo que estás haciendo tu investigación en el doctorado, ¿no? Finalmente, ¿cómo recuperamos este proceso de cómo lo transmitimos, esta cuestión de la investigación y por qué a los alumnos del posgrado les está costando tanto trabajo desarrollar la investigación? Vas a encontrar incluso parte de mi tesis doctoral, forma parte de esto, ¿no? ¿Qué pasa en los posgrados? ¿Por qué yo trabajo en proceso andragógico? ¿Qué pasa con el adulto? Digo, y todos aquí somos adultos. Son varias situaciones. Por un lado, creo que tenemos que ver, no podemos generalizar. Creo que cada profesor, cada investigador tiene sus formas y sus estilos, y los investigadores nos caracterizamos por ciertas particularidades. Y no necesariamente todos tienen la didáctica suficiente como para realmente lograr que el alumno desarrolle o llegue a buen término un proceso de investigación. Algo que hace un rato en la mesa señalaba y que lo he señalado mucho tiempo atrás, es el hecho de que como profesores que trabajamos la cuestión de la investigación, yo le solicito al alumno, me va a escribir 3 objetivos, me va a traer por escrito el planteamiento del problema, quiero ver cuál va a ser su construcción metodológica. Si esto está muy bien, somos muy buenos para pedir, quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero no siempre nos detenemos a sentarnos con ellos y decirles, ¿sí?, cómo lo tengo que hacer. ¿Tiene que hacerme esto? Sí, muchas gracias, pero dígame por favor cómo. ¿Sí? Y el cómo me parece que es una falla que estamos teniendo de manera generalizada. Esto es lo que yo creo. Ahora le pidieron a mí las categorías. A ver, chicos, chicas, ¿alguien más? Adrianita. ¿Sin micrófono? Fuerte nomás. Fuerte, tu voz es fuerte. La doctora Silvia mencionaba herramientas tecnológicas para analizar información. Yo de eso no tengo nada de conocimiento y me interesó mucho porque supongo que si hay varias es porque pues ofrecen cosas distintas. Me interesaría, con base en esa experiencia, ¿cuáles creen que son más prácticas? ¿Cuáles nos recomendarían a nosotros? A ver, yo coincido, el Atlas sí creo que es bueno y también he usado el Max QDA, ¿no? El Max QDA, ¿no? Que te permite relacionar tanto datos textuales como imágenes también, ¿no? Puedes poner datos textuales, imágenes y relacionar incluso PDFs. Entonces también te permite relacionar estos tres, ¿no? Hay algunos que realmente ni siquiera sé si los recomiendo porque no los he utilizado, ¿no? Porque no los he explorado hasta ver cómo. Hay uno muy bueno para análisis de video que creo que se llama EndNote, que hasta te permite identificar, por ejemplo, fragmentos donde los alumnos se ríen, fragmentos donde hay silencios, fragmentos donde entonces te ayuda, te lleva directamente y te rescata estos fragmentos, ¿no? Pero pues, bueno, lo utilicé en algún tiempo porque estaba en un grupo de investigadores que lo tenían, que me permitían utilizarlo, pero sí que la licencia es carísima, ¿no? También algún tiempo utilicé el Transana y también es bueno para la parte de videos y hacer las transcripciones. Y hay otro también que se llama, que es como más específico, que también he utilizado, que se llama PRAT, ¿no? P-R-A-T, ¿no? Y sirve para quien le interese analizar la parte como de los tonos de voz, porque lo que calcula es los decibeles de quien habla. Entonces, por ejemplo, hay quienes analizaban asimetría de poder en el aula y veían que el profesor normalmente en determinados momentos tenía un tono de voz mucho más alto que los estudiantes, y entonces veían también qué tonos manejaban los estudiantes aquí. Entonces esto te permite de un video extraer la parte del audio y te permite tener estos fragmentos de los decibeles y ver cómo se va comportando, cómo se comportan. Muchachos, así. Entonces, permitía algún tipo de análisis que hice sobre esto, era analizar los tonos de voz en el aula. Entonces, también, creo que sí está gratuito, se llama PRAC. Y entonces, pues claro, lo que vas presentando como reporte o producto de investigación son estos extractos de los decibeles, entonces vas interpretando, pero los personificas, ¿no? ¿Quién dijo quién, cómo lo dijo y demás? Entonces, estos son los que yo he utilizado, estos 4 creo que son los que he utilizado.
educativa, el SPSS, el SAS, también, obviamente, no porque estemos solamente en la parte cualitativa, esto predomina, pero ahora en la mañana veía que hay quienes, bueno, también requieren esto, y de pronto como que lo hacemos a un lado, ¿no? Si me permite un detalle muy interesante nada más respecto a esto, sí. La tecnología no sirve para nada. La tecnología no sirve para, maldita la cosa, más que para atrasarnos en el trabajo, ¿sí? Mientras no tengamos una idea bien clara de qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos buscar en esos datos, todo lo demás sale sobrando. Es que todo el trabajo lo hace el investigador. Llega el momento en que lo que necesitamos es un transcriptor, que no lo hay, ¿verdad, compañeros? No hay ningún programa de software ahorita que podamos agarrar una entrevista y ponerla en la computadora y que nos la transcriba. Sí hay. ¿Sí? Bueno, pues ya no lo presentarán, ¿sí? Y que hasta traducen. Hasta traduce. Bueno, ya no lo presentarán, sí. Pero los programas que tradicionalmente manejamos para esto son como el Dragon, el Natural Speaking, ¿sí? Lo que hacen es, enseñamos a la computadora a reconocer la voz de una persona. Cuando ya son varias personas que están pasando por la computadora está bastante difícil. Pero el comentario iba a lo principal, ¿sí? La computadora, los instrumentos, solamente nos sirven cuando tenemos bien claro qué es lo que estamos buscando, en dónde lo estamos buscando y cómo lo vamos a relacionar. Porque lo interesante es eso, lo que ya sabemos, cómo lo vamos a relacionar con lo que estamos tratando de... Perdón. Sí, porque en última no evita que el investigador tiene que hacer ahí toda la relación en la selección de categorías y asociaciones. Pero sí simplifica muchísimo el trabajo. Sí. Eso Simplifica. indiscutiblemente. El tener que hacer de manera artesanal el análisis de 400 cuartillas y de pronto esto, trabajarlo, bueno, a mí lo que antes me llevaba a hacerlo en 4 meses, lo hago en 2 días. Entonces, en este sentido, sí es muy útil. Solo en este sentido. Finalmente los aparatos y los software no van a pensar por ustedes. Jamás. Sí, oye, perdón, antes estaba alguien acá, ¿no? Antes venían. Adelante y después había. Tenía una duda respecto de la temática de investigación. Por un lado tenemos lo que es lo que yo quiero estudiar, lo que a mí me llama la atención, o lo que yo sé que a lo mejor me gustaría estudiar, y por el otro, como estaba comentando la doctora, está la realidad que llevan primero pues a trabajar la realidad y después sobre eso en el análisis. Entonces mi duda es, ¿cómo puedo conjuntar o escoger realmente o saber de lo que yo voy a investigar si existe en la realidad, o llegar y darme cuenta que no? Y ¿cómo hago eso? Pues porque yo tengo esa duda. O sea, quiero hacer algo, pero a lo mejor lo que quiero hacer no se puede hacer o ni siquiera existe en la realidad. A ver, no sé si les gustaría ver si alguno de los compañeros de sexto me puede contestar. ¿Eres de tercer cuarto? ¿Qué pasa en eso que él manifiesta? Lo que yo quiero hacer y si es viable o no es viable, y si se puede o no se puede. ¿Qué le pueden contestar? A ver, Cuando yo estaba en los 3 primeros cuatrimestres, mi intención era estudiar la deserción y la relación con los índices de marginación, porque es lo que yo trabajo como asistente en la universidad. Entonces yo estaba casado con esa relación directa entre la marginación y los que desertan. Si están pobres, se van. ¿No? Yo estaba casado con ellos y quería, primero, segundo y tercero defendí esa idea, defendí ese supuesto, y además de que lo que buscaba en la literatura me daba para eso. Entonces me daba apoyo como, sí, claro que lo vas a hacer. Pero realmente se quedaba solo en eso, una relación que no daba para más. Si yo quería llevar esos resultados a mi institución donde estoy aplicando el proyecto, pues no me iba a dar para mucho. No podía yo trascender a dar un plan, por ejemplo, después de acción para combatir el abandono. Ahora, ya en cuarto, quinto y sexto, en este último proceso, sí hubo un cambio. ¿Por qué? Porque trascendí incluso conceptualmente.
de utilizar deserción a utilizar abandono, que el abandono implica más elementos alrededor de, y trabajar el abandono me lleva a que tal vez ya sea en el doctorado, yo pueda realizar un proyecto para combatir el abandono. Y si me quedaba con la idea de la deserción unida a la marginación, tal vez ahí se iba a quedar porque, como ya lo dijeron, ya está hecho, ya está dicho por muchos investigadores. Ya dijeron que la estructura económica impacta directamente al sujeto. Ya estaba hecho y yo me iba a quedar en eso. Tenía que trascender a algo más viable. Obviamente tengo que ver. Es complicado porque tengo que buscar a los alumnos. Viven, no te imaginas, ya no están en la escuela. Ya hice un trabajo de entrevista. Me costó bastante llegar ahí a su casa porque viven en una zona totalmente marginada, alejada de la escuela, como a 2 horas de donde está la secundaria. Pero creo que al final la experiencia o el aprendizaje que tengo es que yo puedo hacer algo por cambiar la realidad de mi escuela. Y con base en ello yo también quería hacerles un comentario a las 3 investigadoras. Espero ver algo contestado, no sé. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que moverse, pues, no podemos quedarnos casados con ideas fijas, ¿no? Como que ese sería. Y mi comentario para las investigadoras es, cuando yo inicio un curso, me gusta buscar a esta persona que me va a dar el curso y ver qué ha hecho. Me gusta leer sus investigaciones, bueno, como un No te encuentres en Facebook y antecedente. Entonces, mi pregunta es, todo lo que hacen, que es excelente, que yo digo, yo quisiera hacer algo así, ¿dónde se ve reflejado en la realidad? Todo lo que ustedes han hecho. Aquí. O sea, todo lo que ustedes han hecho en el proceso de investigación, que yo sé que les ha costado una gran trayectoria, ¿dónde se ve reflejado? ¿Qué cambios se han hecho en la realidad a partir de sus investigaciones? Porque eso también es un incentivo para nosotros. Es decir, yo estoy haciendo un trabajo que me está costando muchísimo hacerlo, ahora, pero ¿qué va a pasar después? Mi tesis, como bien dijeron en la mesa donde yo estaba, ¿se va a quedar en la biblioteca? Sí, También, pero ¿cómo voy a generar cambios en la escuela? ¿De veras se van a poder lograr? Entonces, mi comentario y mi pregunta es, ustedes en su experiencia de cada una, ¿dónde realmente han visto esos cambios a partir de sus investigaciones realizadas? Bueno, es una muy buena pregunta y muy válida la inquietud, ¿no? Porque uno se preocupa. Y una vez les digo que a mí me gusta mucho ver la tele, entonces en un programa que se llamaba The Third Rock from the Sun, están ahí no sé qué pasa, pero quedan los 2 personajes encerrados en la universidad, en el sótano de la universidad. Entonces está ella llorando, desesperada, y luego dice, ay, estoy muy incómoda. Y se levanta, está sentada en una caja, se levanta de la caja y dice, ¿por qué estoy tan incómoda? Entonces abre la caja y el primer libro que saca es su tesis de doctorado, ¿no? Yo estoy sentada sobre mi tesis de doctorado, aquí terminó mi tesis y se pone a llorar más, ¿no? Si queda en la biblioteca, qué bueno, ¿eh? Ni siquiera estaba en la biblioteca, entonces eso es muy válido, ¿no? O sea, ella se deprime porque dice, ¿para qué sirvió mi investigación? Yo creo que en un primer momento, bueno, en mi experiencia personal, cuando uno es más joven, está iniciando, es como no tienes muy claro eso, ¿no? En la medida, sabes que quieres ayudar, sabes que quieres hacer algo que impacte, que ayude a tu escuela, a tu comunidad, lo que sea, pero a lo mejor no tienes muy claro cómo. Ya yo en la medida en que he ido envejeciendo, me he dado cuenta de que sí puedes impactar. ¿Cómo? A través de los proyectos que nosotros participamos. Estos proyectos colectivos que les he comentado que últimamente he participado, siempre tienen como una finalidad, ¿no? Entonces han terminado en hacer talleres, por ejemplo yo he dado talleres para niños en Colombia, para maestros, trabajar con profesores de diferentes países, etcétera, y luego, sí, eso sería como una parte, ¿no? Capacitar a los profesores en lo que yo ya sé. Otra parte es mi práctica con ustedes,
infantil. Entonces todo eso se tiene que ir operando, pero uno tiene que buscar los espacios, ¿no? También. Me parece que es muy importante lo que señala Gerardo. Mi respuesta, Gerardo, sería que tienes toda la razón, efectivamente. Si nosotros checamos la cantidad de investigadores que hay en el Sistema Nacional de Investigadores, e incluso vemos cómo está impactando finalmente los resultados de todas estas investigaciones, e incluso en el campo en el que estamos ahora, que es el educativo. Finalmente hay no sé cuántas investigaciones y las cosas no están mal, están peor. Y entonces uno dice, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Y es donde viene la cuestión de las políticas. Cuando uno no tiene la capacidad de hacer compatible estas cuestiones académicas con las cuestiones políticas y no tienes esta claridad en términos de la estructura, pues es lo que pasa. Y la verdad es que en ocasiones es muy frustrante, incluso para uno. Yo personalmente he vivido en 2 ocasiones un proceso que hemos desarrollado arduamente, pero que nos alcanza la cuestión política y que desgraciadamente ya cuando nos toca llevar a la práctica, cristalizarlo de una manera, nunca nos ha alcanzado el tiempo. Digo, y esa es una realidad. Por un lado es muy frustrante para uno y por el otro, pero igual, como bien plantea, finalmente es formación para nosotros. ¿Y cuál es la satisfacción más grande personalmente? Pues el trabajar con ustedes en la cuestión de la docencia, el tratar a través de toda nuestra experiencia de aportarles más, en ocasiones cuando uno les hace señalamientos, no hagas esto, no hagas aquello, porque uno ya pasó, o sea, no te equivoques, no vayas por ese camino, si lo giras. Entonces, bueno, un poco sería esto, pero sí, en realidad, corazón, está totalmente separado, y más la investigación de corte educativo, porque en realidad, ¿a quién le importa? ¿A quién la apoya? ¿Dónde está el presupuesto real que implique? Por eso con reforma, sin reforma y a pesar de la reforma, independientemente. Me parece que es muy trascendente la pregunta y lo que ha señalado Gerardo. Sí, oye, no. Yo también quería decir algo. A ver, si quieres, sí, Lisette, si quieres. Bueno, con esta pregunta, ¿no? Yo creo que yo parto de ser humilde como para no ni frustrarme ni tener como las grandes aspiraciones que con lo que yo hago se pueden transformar grandes cosas, ¿no? Entonces, creo que voy a empezar a lo mejor al revés, pero la primera transformación que yo siento de lo que hago es en mi persona. O sea, yo siempre creo que el tema de investigación o el objeto de investigación o lo que investigamos nos refleja a nosotros mismos, ¿no? O sea, no es aleatorio que cada uno de ustedes se interese por un tema específico. Y si analizan un poco, quizás nos refleje un poco. O sea, en el tema nos reflejamos lo que queremos, nuestros ideales. Al seleccionar un teórico, incluso también estamos delimitando nuestras habilidades, lo que queremos hacer y demás. Entonces yo creo que el primer crecimiento es personal, porque por ejemplo cuando yo hacía en mi tesis doctoral, que era análisis de la interacción en aula y en pequeños grupos, y que tenía que analizar todo, a veces en 1 minuto de video me tardaba 1 hora, ¿no? Porque tenía que analizar quién hablaba, cómo le hablaba, a quién volteaba a ver, qué posición de cuerpo tenía, porque la posición corporal también comunicaba, cómo lo decía. Entonces después salía a la realidad y también estaba viendo eso, ¿no? O sea, también tenía el respeto por los turnos de las personas, o intentaba tener, porque soy muy arrebatada, ¿no? Para hablar, pero entonces me estaba formando a mí misma, ponía más atención, observaba mejor, analizaba la postura de la persona, el gesto con el que me hablaba, las señas que me hacía. Entonces yo sentía que el primer enriquecimiento era como personal, que yo me sintiera convencida de lo que estaba analizando, ¿no? Posterior a ello, creo que la parte donde se ve reflejado, coincido con las compañeras, es con ustedes. O sea, el esfuerzo que nosotros hacemos por comunicar o por acortarles el trabajo o por pasarles tips, es también parte de lo que nosotros, cuando sentimos que a alguien le cayó el 20, decimos, ay, caray, ya, con uno ya, Entonces, esto por la parte en el aula, pero yo también siempre he estado convencida que a veces este proceso de formación, por ejemplo, de ustedes, el que ustedes vengan aquí, traigan las cosas, a mí como que me mueve. Siento que la verdadera formación a mí siempre me dan ganas de ir con ustedes a sus aulas, a donde toman los datos, a donde investigan, para tomar ahí el dato, porque de
puedo ir con todos. Pero entonces lo que hago yo en talleres, a ver, traigan sus datos aquí, pongan el video, vamos a leer su entrevista y entre todos vamos a analizar el dato, ¿no? Para estar trabajando directamente con su realidad, con sus cosas, ¿no? Entonces, en otras líneas de investigación que yo trabajo en la Universidad de Guadalajara, yo siempre me recito y digo, pues yo hago el dato sucio, ¿no? Porque yo me voy a las comunidades a ver, a entrevistar a la gente allá, a trabajar con ellos, a vivirlos, o sea, he estado en establos con productores de leche a ver cómo les afecta el cambio climático, he estado en granjas de productor avícola, producción de huevo para plato, y me planto ahí a ver qué pasa ahí, ¿no? Entonces, con ese vínculo, en el lugar donde pasan las cosas, yo me siento bien así, yo siento que ahí también estoy haciendo, estando con la gente y publicando las cosas, ¿no? Y publicando en español, para también que la gente, porque hay gente que aspira a que todas sus publicaciones sean en inglés. A mí no me convencen con eso, o sea, yo siento un compromiso con la gente que tiene también mi mismo idioma para publicar así, y si así es, o sea, eso también yo siento que retribuye una parte, ¿no? Por ahí. Sí, Oriol. Dos preguntas al panel. La primera, ¿qué papel juega en sus investigaciones su sentido común, sus intuiciones, sus corazonadas, sus tal, ¿no? Y un poco antes de eso y en el mismo sentido, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Por qué investigan lo que investigan? Un poco abonándole a la pregunta de Enrique. ¿En qué momento tuvieron esa preocupación, enojo, o no sé qué haya sido? Yo soy muy enojón, entonces mis investigaciones parten del enojo. Siempre. Y mis alumnos además lo saben. Pero en su caso, tal cual, ¿cuál es la biografía íntima de sus investigaciones? Y con esto cerramos el Sí se puede. Desnúdense. Tráiganse el tequila. Los quiero moverse en sus asientos. Luego, no sé por qué cuando me ponen a estimular el diálogo, pienso que se me pasó la mano. Entonces, como ya estamos a tiempo, a ver, yo no sé ustedes cómo lo prefieran, pues yo preferiría, si les parece bien a las compañeras y a todos, bueno, que tratemos de dar respuesta en la medida de lo posible. Una más para proceder a la ceremonia de clausura. ¿Sí? Es una premiación. A la premiación y a la premiación. Ok. Bueno, de manera muy breve, si quieren, nos vamos a ir así en esta dirección. De una manera muy breve, ¿cómo inicié con la cuestión del currículum? Seguramente también con parte de coraje desde cuando era estudiante de medicina. Cuando yo estudié, en un semestre teníamos 28 materias. ¿Saben lo que es tener 28 materias en un semestre? Esto es impresionante, ¿sí? Bueno, de ahí parte, de hecho, mi tesis de licenciatura viene a ser todo un análisis que va a ser el principio que posteriormente, aquí está Pedro Farfán, que no me dejará mentir, van a ser las bases para lo que posteriormente fue un replanteamiento en lo que antes era la Facultad de Medicina, como tal, ¿no? Entonces sí, efectivamente viene de ahí y ya nunca lo solté. Empecé, de hecho tuve muchísimos problemas porque el proyecto de investigación después de más de 27 años de matrimonio, tuve muchísimos problemas en aquella ocasión para que aceptaran. Imagínense, alguien que estaba egresando de medicina y se le ocurre plantear una investigación que tiene que ver con una crítica, un análisis a profundidad del plan de estudios. En aquel entonces no me quedaba claro lo que era el currículum. La especialidad que vamos a hacer posteriormente viene años después. Pero yo sabía que algo estaba ahí mal, entonces voy y planteo mi proyecto y me dicen, bueno, es que usted está en medicina, ¿qué está haciendo esto aquí? Bueno, pero dentro de la medicina se da el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza. Bueno, logré no sé cómo al final, después de como 3 horas y me lo firmaron. Entonces, bueno, ese es el origen, al final de cuentas. En aquel entonces era bastante joven. Y bueno, ¿qué papel juega?
para que tú tengas la capacidad, incluso cuando empiezas con el análisis, voy a poner el ejemplo del análisis del dato empírico que tú empiezas a trabajar. El buen tino, hasta para empezar a hacer tus configuraciones de lo que van a ser las precategorías. Y claro que ahí está la persona, está el individuo, está mi historia, quién soy yo, de dónde vengo, cuál ha sido mi formación, qué pienso, etcétera, ¿no? O sea, pues hay toda una ideología, una serie de significados, y claro que cuenta. Y tenemos que, por eso yo digo que no hay ninguna investigación 100% objetiva. Aún se los digo a los objetivos más objetivos, cuadrados, positivistas, con los que trabajo, no hay realmente una investigación 100% objetiva, porque está esta parte. Entonces, claro que está ahí, está permeando. Bueno, yo rápidamente, intimidades. Cuando empecé yo a pensar en esto, yo trabajo mucho con la teoría crítica, es lo que me gusta y es lo que me interesa. Cuando me di cuenta, yo en la preparatoria en la Universidad de Guadalajara, en las clases que antes les decíamos teoría, en Belénes, me enseñaron marxismo y de ahí ya no lo solté. Y yo sé que hay muchas críticas y todo, pero mi trayectoria ha sido así, incluso militante en algún tiempo, y de ahí yo dije, yo quiero cambiar las cosas porque las cosas no están bien, y empecé a trabajar con las personas, ir con las personas a trabajar, con maestros, con niños, en diferentes lugares, en diferentes espacios, pero me gusta mucho trabajar con la gente y cambiar con la gente. Esto también, el estar en contacto con la gente, en comunidades también, etcétera, me ha permitido, pues, creo ser una mejor persona, ver la realidad de otra manera, y mi preocupación va hacia allá, o sea, cómo puedo cambiar las condiciones, no de todas, yo creo que eso fue un error que ya se le ha marcado a Marx, pero sí de las personas que están en nuestro círculo inmediato, ¿no? Empezando con mi familia, y siguiendo así con los círculos como se van ampliando, ¿no? Y creo que eso se refleja en mi personalidad y se refleja también en los trabajos que he hecho. Y todo lo que, incluso en la escritura, que pudieran decir, no, pues es sintaxis, no, yo voy más a los aspectos ideológicos y discursivos que van permeando las formas de pensar de los otros, ¿no? Y ahí está la parte de la intuición y esta parte del sentido común, que sí, yo sí me dejo llevar mucho por eso, porque creo que tengo buena intuición, y en ese sentido me ha permitido ir, a lo mejor algunos primeros trabajos muy intuitivos, muy de sentido común, no estaban muy fundamentados, pero después eso me ha ayudado a saber por dónde irme y ahorrar tiempo cuando estoy haciendo mis investigaciones, que no tengo tiempo mucho de revisar o de ir al campo, entonces la intuición me ha ayudado a ir dirigiendo mis trabajos. Okay. Ay, pues yo voy a empezar con lo de la intuición, creo, porque el otro no me acuerdo exactamente. Pero ¿cómo empezó todo? Intimidades. No, lo de la parte de la intuición, realmente yo sí me baso mucho en la intuición, e incluso a lo mejor en otro nivel más vulgar, ¿no? Porque yo les digo a mis alumnos, es que sean muy morbosos. Así como son buenos para el chisme y para inventar cosas y las conjeturas, y que están pensando, no, es que ha de andar en tal lado y ha de estar haciendo esto y no me dijo y no me envió. O sea, de todo esto que aplica, si todo este morbo que aplicamos en la vida cotidiana del chisme, y qué más, a ver, pero ¿y qué más con eso? Si eso nos preguntáramos para el análisis de datos y empezáramos a aplicar esa intuición y ese morbo, creo que sería muy bueno. Y a mí me funciona, ¿no? Porque veo los datos y digo, ¿y qué más está pasando aquí, no? ¿Y qué pasaría si? Entonces, la intuición, el morbo,
siempre incentivaba cosas. Cuando yo preguntaba, me explicaban, me narraba historias, como esta parte, ¿no? Y entonces, bueno, él murió cuando yo tenía 7 años, pero como que a mí me quedó como toda esa parte de cómo él incentivaba, me ponía como un ambiente que me llevara a preguntarme muchas cosas y que me daba respuestas, ¿no? Indagaba respuestas o leía conmigo. Entonces, cuando ya estaba en la prepa, yo decía, pues yo quiero ser astronauta. Y me dijeron, bueno, yo soy de pueblo y vivía siempre allá, entonces me decían, pues tienes que irte al DF, a la UNAM y estudiar primero física cuántica, no sé qué, y luego ya después de física tenías, y yo así como, ¿y dónde queda México? Porque sí, efectivamente, o sea, si para mí salir del rancho y venir a Guadalajara era mucho, pues mucho más la UNAM y el DF, ¿no? Entonces pues ya entré a la normal y a la vez entré a químico farmacobiólogo y luego salí de químico farmacobiólogo, me fui a ciencias naturales en la normal superior, entonces por ahí como que fui dándole cauce a toda esta parte de esta curiosidad, pero no fui astronauta, pero me dedico a me queda pendiente la intervención o la inquietud de Roger, si nos permiten, y ya después los dejo en paz. Es una preguntita morbosa acerca de la labor del investigador, que en realidad desconozco, pero ustedes qué consideran en cuanto a su experiencia entre si en realidad en México o en el estado los investigadores en realidad investigan de forma auténtica sus intereses, o qué tanto investigan sobre pedido. O sea, porque hay investigadores que van a decir, aquí se lo tengo escrito, aquí es el presupuesto, no tengo que investigar. Esa es como la pregunta que ustedes que observan, y cuál es la tendencia, porque precisamente a lo mejor ese es por lo que no tienen tanto impacto las investigaciones en México, ¿no? Oye, eso está muy morboso. Yo creo que el campo de la investigación en México está en crisis y en crisis de muchos sentidos, ¿no? Una de ellas, y que me ha tocado también vivir, es como la formación de los nuevos investigadores. Lo que comentaba Lucy, ¿no? Bueno, a mí de pronto como que uno que va incursionando, como que le hacen pagar factura, ¿no? O sea, los grandes investigadores o los reconocidos y demás, no voy a generalizar, pero en su gran mayoría como que no quieren facilitarle el trabajo a los nuevos, ¿no? Entonces, si algo les funcionó a ellos, no te pasan tips, no te dicen cómo buscar, todo el mundo cree que es dueño de la información y no te comparte. Entonces, la idea es, si a mí me costó tanto, pues también que se esfuerce, ¿no? Que se esfuerce en lograrlo, ¿no? Entonces, y en otras sociedades no. En otras sociedades esta formación de los nuevos investigadores va como muy acompañado, te ayuda, ¿no? A formarte, y acá nos cuesta mucho, por lo tanto a lo mejor esto es o sea, la investigación avanza poco porque también los nuevos nos formamos más lento y tenemos que pagar toda esta factura. Y sobre la investigación bajo pedido, yo creo que hay de todo, ¿no? Yo creo que hay investigaciones que sí están viendo, que ahorita las competencias es la moda, voy a escribir todo de competencias y así me van a publicar y me van a leer y tal, pero habemos otros que pues, de las modas, pues cada quien que vaya y haga lo que quiera, y otros que estamos convencidos que nuestro objeto de investigación va más por convicción propia, ¿no? Entonces hay como de los dos, el que su afán es que lo lea todo el mundo, estar a la moda, traer el último artículo del último alarido de la moda, pues sí, ¿no? Y que a veces también no solo bajo pedido, sino que de pronto tiene que ver con dónde te incorporaste a trabajar, ¿no? Y que hay ciertas exigencias laborales. Por ejemplo, yo hice el doctorado en la Autónoma de Barcelona, estuve 4 años allá, y por un programa de repatriación de CONACYT caí a la Universidad de Guadalajara y a una maestría y doctorado en Ciencias de la Salud Ambiental. Y entonces yo veía todo y yo, ¿qué hago aquí? O sea, ¿cómo les digo a estos que yo hago didáctica de las ciencias? ¿No? Para que me entiendan, ¿no? Para que me entiendan. Entonces, claro, uno va como negociando, jugando tus cartas y decir, a ver, de lo que hacen ellos, ¿qué puedo tomar? Y de lo que hago yo, entonces yo hago educación para la salud ambiental, educación para cambio climático, educación para desarrollo sostenible. Entonces también vas redefiniendo tu línea en función también de dónde terminas trabajando.
por ahí también va. Sí, Roger, tienes razón. A mí me gusta la investigación educativa y este espacio, porque sobre todo en el otro, no aquí, la perversión dentro de la